Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de Hacia Adentro, y esta semana vuelve a visitarnos Alexis Díaz, psicoterapeuta y alma inspiradora de Caballos para Crecer. Hola Alexis, Buenos días, ¿qué bienvenido tal? Gracias. nuevamente. Gracias. Em, Terminamos nuestra conversación anterior Ujú, hablando de cómo el machismo, el sistema patriarcal en la socialización de niñas y niños, pues a ellos les impide la vulnerabilidad y la ujú, debilidad ujú, como algo impropio ujú, del género masculino. Y aunque, bueno, esto este podcast no va de igualdad, pero sí que es verdad que, bueno, mi sentir feminista y mi mirada feminista impregna todo lo que hago, ¿no? ujú, Porque al final es un tema de justicia. Los seres humanos ujú, no puede ser que uno prevalezca sobre otro cuando tenemos la misma dignidad. ujú. Y, pero bueno, como también en este tema hablamos de cómo estamos por dentro, de las heridas que arrastramos, bueno, pues inevitablemente te tengo que preguntar, cómo hiere el machismo a los niños. Y en este caso me refiero a los niños Ujú, varones. ujú. Pues evidentemente mucho, ¿no? Es decir, cualquier distorsión de la realidad, sea en la dirección en la que sea, lo que genera es un perjuicio al otro, ¿no? Y cuando ese perjuicio es a los niños que, digamos, están formándose, pues mal lo tenemos, ¿no? Porque si formamos en una distorsión, esa distorsión se perpetúa y cuando esa distorsión es en contra de otros seres y se perpetúa esa distorsión hacia otros seres, pues ya empezamos a hablar de maltrato, abuso, en fin, disparidad, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me llama mucho la atención que tengamos que hablar a estas alturas del partido, que tengamos todavía que hablar de, pues, de desigualdad, ¿no? Como derecho, ¿no? A mí me parece que es un axioma es una verdad tan indiscutible que no se puede discutir. Claro, pero es Entonces, que ahora no. los axiomas, Ujú, Alexis, están siendo ujú, cuestionados. O ujú, sea, yo la semana pasada hablaba ujú, de este tema con otras palabras, con sí, colegas, ¿no? Con ujú, compañeros del ámbito de la comunicación. La verdad es irrenunciable en el periodismo. ujú, Buscamos la verdad informativa. ujú. Pero ya no hay Sí, verdad. no, no, Ya hay, no. se ha instaurado la posverdad. Posverdad, sí. Esa será tu opinión, pero Sí. no la mía. No Mm, estamos hablando de mm, opiniones. mm, Y además esto lo conecto con el derecho mm, constitucional. O sea, el artículo 20 mm. habla de información veraz, Ujú, ujú. Sí, veraz. sí, sí, O sí, sea, sí. la veracidad como elemento Mm, característico y constitutivo. sí, Pero es que vivimos tiempos mm, en los que eh, nada, nada es verdad. mm, mm. Y esto sí que es muy preocupante porque la propia verdad sobre Sí, el ser humano está siendo cuestionada. a mí me preocupa y en algún momento me ha asustado, pero también entiendo que a lo mejor esta misma es la cura, es decir, a veces se dice que el fuego se apaga con fuego, ¿no? Es decir, si tenemos una caja de cartón y se está quemando por una esquina y vamos a esperar a que se acabe, si la encendemos por la otra esquina se acaba antes. Es decir, la infoxicación, esa contaminación y esa saturación por tanta información y tanta información falsa va a hacer más pronto o más tarde, va a hacer que empezamos a ser críticos con lo que escuchamos, con lo que oímos, con lo que leemos, nos va a exigir un poquito más de crítica, de criterio interno, para poder investigar un poquito más si lo que estoy recibiendo es verdad, es un bulo, lo están inventando o qué cosa es, ¿no? Claro, Alexis, pero eso conecta con otra cosa Mm, que es eh, la multiplicación exponencial de los contenidos mm, que se da en nuestro día, sí, eh, y la carencia del tiempo necesario
mm, Incluso para haciendo una selección, es que no da tiempo, mm, es imposible. Y a la vez pero tendemos a creernos sí, yo a mis hijos, por ejemplo, les digo mucho, "Ah, pero no te creas todo lo que ves en mm, redes. mm, Pero es que falta el tiempo para hacer la labor de verificación pero, de qué es cierto y qué no. pero ahí está, es decir, digo otra vez, ¿no? Más tarde o más temprano, eso nos va a llevar a pararnos y a dedicar el tiempo, porque todo está muy rápido, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos seguir manteniéndonos así, ¿no? Hablamos ya del el yo saturado, es un libro que también anda por ahí, ¿no? Se llama así, el yo saturado. Uy, cuando le pido a los invitados Sí, que nos mm, recomienden al menos un pero libro sí, para nuestro trabajo personal luego durante la semana o cuando podamos, sí, el yo saturado. saturado Pero ya el título, te indica a mí muchas solo cosas. el título me da como eso, para mucho tiempo de reflexión, en el sentido de que estamos eso, realmente saturados de información, de visualizaciones, de colores, Incluso de ¿no? experiencias. De experiencias, claro, claro, El claro, ¿no? otro día Sí. leía sobre la necesidad de reivindicar el dulce far niente, Mm, el no hacer nada. Claro sí, que el capitalismo esto nos lo vende como que somos unos vagos y unos sí, perezosos, sí, sí, como que sí, no sí, hacer sí. nada. Sí, Sí, no porque hacer nada estamos en el tiempo de la producción. de Ahora, la si productividad. dejamos de productividad, de producir, somos homo femmes productivitatis, ¿no? Es decir, si dejamos de producir, nos sentimos mal. Si nos dedicamos simplemente a sentir y a estar, nos sentimos mal, porque tenemos que producir, producir para consumir. Esa es otra. Mm, Y bueno, tenemos que producir, pero incluso aunque les compráramos ese discurso, que no se lo vamos a comprar, es que para producir bien, para trabajar bien, hay que estar mínimamente descansados. sí, Luego, sí, sí. Pero no, el discurso es otro, es decir, trabaja mucho para que trabaja ganes mucho cinco dinero, días, lo cual es sí, mentira. trabaja 5 días para que tenga 2 días del fin de semana, para que tengas un mes, una semana en Semana Santa y un mes o 15 días Sí, en en verano. verano y ya está, ¿no? Y la A mí me, semanita de Navidades. sí, a mí me llama la atención, me hace mucha gracia, ¿no? Con esto que hablábamos el otro día también del tema de las palabras, ¿no? La gente dice, ay, qué rico, fin de semana para desconectar. Digo, no, 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 perdón, No perdón. te engañes. Desconectado o desconectada ya estás. Mientras estás produciendo, estás desconectado o desconectada. El fin de semana es para reconectar, ¿no? Es Claro, decir, pero ellos hablan de desconexión tecnológica tal vez y sí, tú hablas no, de estar no, no, claro, desconectado pero esencialmente, ¿no? exacto, pero no, no, no. Cuando lo que nos han ido inculcando es que el fin de semana estamos desconectados, pero la pregunta es, ¿desconectados de qué? Desconectados de esa productividad. Entonces tienes derecho, como has producido 5 días, ahora tienes derecho a 2 días para ti. Bueno, Sí, que tampoco son 2 días, porque hay que ir sí, al súper, limpiar la casa, exacto. llevar a los niños al parque, Hacerla, lo que sí, sea, sí, ¿no? Y después, si queda tiempo, un ratito para la playa. ¿Me sí. explico? Es decir, hemos invertido los términos, cuando en realidad es algo muy curioso porque también es algo, primera vez en la historia que se da. Nunca antes el hombre había tenido tanto tiempo, el hombre me refiero al El ser ser humano, humano, sí. nunca había tenido tanto tiempo para el ocio, nunca tanto tiempo para el ocio. Pero es que el ocio ahora Ocho mismo, horas, Alexis, ocho horas de trabajo, sí, 8 horas de de descanso, descanso, 8 horas de ocio, que ¿no? no es verdad, ¿eh? Que no es verdad, que no es verdad, ¿no? Porque como Pero tú dices, hay que digo, hacer la compra, exacto, limpiar la exacto. casa, Pero atender a las personas dependientes. aún teniendo tanto tiempo, no hay tiempo para conectar, no hay tiempo para que yo esté conmigo en mis cosas, en regar mis plantitas, en pasear, en no hacer nada, ¿no? Es decir, Claro, porque el vamos de un sitio a ocio, otro sí, corriendo, ni siquiera nos damos el sí. tiempo para pasear, para caminar, para mirar el arbolito, Claro, ¿no? porque el ocio también nos lo venden como vivir cuantas más Sí, experiencias mejor. consume, ¿no? Consumes, Consume, vete exacto. a este Si no un sitio, producto o un sí, servicio, sí, y sí, en cualquier sí. caso consumes Exacto, tiempo. exacto. Pero todo ese consumismo, incluso en nuestro tiempo de ocio, Mm, nos impide parar mm, para mirar
Mm. hacia adentro, como decía una de las invitadas, para bajar al corazón. Sí, 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 sí. Bajar, estar en el corazón, porque desde ahí es desde donde necesitamos vivir, es decir, desde el corazón, desde el cuerpo, desde la emoción. Y la cabeza al final, la cabeza solamente sirve para ordenar las estanterías y colocar los libros en orden alfabético o analfabético, da igual. Necesitamos vivir en el cuerpo y necesitamos vivir en la emoción, la cabeza para el final, y lo hacemos al revés. Veamos a alguien caminando por la calle y la cabeza va adelante, ¿no? Y el cuerpo va detrás, corriendo detrás de la cabeza, De la porque mente, ¿te sí, sí, refieres? sí, sí. Pero Bueno, literalmente, esa es otra, literalmente Alexi. miremos a la gente cuando camina, a nosotros mismos Sí, cuando caminamos y nuestra cabeza va por delante del cuerpo, ¿no? Me bueno. explico, ¿no? Yo cuando hablábamos hace una semana, eh, creo que dije algo así como que me había preparado la entrevista, había pasado la Mm, media hora y no había dado sí, tiempo a hacerte ni la pregunta. primera pregunta, ¿no? Así que la voy a hacer y vamos a ver cómo conectamos una cosa con otra. La pregunta es, ¿cómo estamos en verdad? Porque tengo la sensación de que vamos como zombies, Mm, niñas y niños mm, heridos sí. en cuerpos adultos Mm, que por fuera esas heridas mm, del alma, esas heridas emocionales, mm, esas heridas interiores no se ven. Esa la dejo por ahí. mm, Y la otra que conecta con lo que acaban de decir. A ver, nuestra mente va por delante, pero nuestra mente nos puede jugar y de hecho nos juega mm, muy, muy malas ujú, pasadas. ujú, Esto también nos llevaría ujú, largo y tendido, pero en ujú. fin, elige lo que quieras o incluso vete por otra vía. Bueno, lo de la herida es cierto, ahí está. Todos tenemos nuestras heridas que, visto desde otro punto de vista o visto desde el punto de vista de la oportunidad, de una oportunidad, no es simplemente, no es más que simplemente una forma de crecer y de avanzar. Es decir, yo siempre digo, soy un aprendiz, entre paréntesis, disculpen las molestias. Quiere decir que esa nuestra herida forma parte del aprendizaje, es decir, Ay, eh, me encanta. Tú sí, sabes que yo en mi estado, o una cosa que digo mucho es, vivo en modo aprendiz. Es sí, que sí, quiero estar sí, aprendiendo sí, sí, hasta el último minuto de mi eso sí. vida. Hay que poner entre paréntesis, disculpen las Sí, molestias, porque a la gente le porque molesta, ¿no? o le podría incomodar determinada historia, o también estoy en construcción y como en las obras pone, disculpen las molestias, ¿no? Porque Sí, esto en lo... mi construcción puedo hacer, puedo crear situaciones que puedan no ser agradables o para los otros o para mí. Disculpen las molestias porque estoy en construcción, ¿no? Entonces, la herida forma parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que si no miro mi herida o no miro en el nivel en el que estoy, es decir, estoy en el nivel de la suma, necesito aprender ahora, el siguiente paso es la multiplicación, entonces, pero necesito dirigirme hacia ese siguiente paso, si Ya. no me voy a quedar atascado y voy a estar eso despistándome con un montón de cosas y no voy a avanzar y eso Una, va, tiene efectos colaterales, digamos, ¿no? un inciso. Inciso, sí. ¿Conoces a alguien que no arrastre heridas de infancia? Es decir, que haya tenido la fortuna de vivir su infancia con un padre, una madre, una familia. Yo creo que eso no existe. Yo creo que eso no existe. Primero tenemos que, en un sentido, desmitificar la herida. Eso no significa frivolizar con la herida, sino desmitificar en el sentido de que, porque he conocido a lo largo de mi experiencia profesional, he conocido gente muy, muy, muy herida, eh, pero desmitificarlo en el sentido de que todos estamos heridos en tanto y en cuanto los niños no tienen recursos para afrontar cosas que los adultos le ofrecen, en negativo y perjudicial. eh, los niños no tienen recursos para defenderse, por ejemplo, o para responder a una historia de un adulto, ¿no? Y eso es lo que genera y produce la herida. Ujú. Entonces, ahora que yo soy adulto, necesito mirar a mi niño interior, a mi niña interior y ayudarla a crecer.
no me tengo por qué quedar ahí, ¿no? Vuelvo a hacer otro. Sí, Mm, que no es inciso. Eh, Me he topado con muchas personas adultas mm, que cuando me oyen decir estoy sanando las heridas de mi niña mm, interior, o sea, los más respetuosos simplemente ponen, los menos respetuosos, o sea, se mm, carcajean por no decir otras cosas. ujú, ujú. ¿Cómo nos cuesta a algunas Pero personas adultas eso, aceptar eso es, este concepto del niño interior, sí, del niño herido? no, pero ¿No? fíjate que no le está costando, está conectando con su niño, porque por lo menos Por se eso lo ríe. rechaza. Ah, bueno. Claro, el rechazo ya es otro, es un efecto secundario, es decir, a lo mejor crear la burla de algo que yo no quiero tocar, entonces para defenderme de mi propio niño interno o de mi herida, necesito eso, frivolizar con la herida del otro o reírme de lo que el otro pasa, ¿no? Claro, No existe nadie sin herida, entiéndase por herida cualquier historia que el niño no haya comprendido, no haya avanzado, le haya creado trauma o le haya creado dolor, ¿no? Pero a veces con situaciones tan simples, yo digo muchas veces, ¿no? Eh, si mi madre está embarazada de mí y se cae con una cáscara de plátano, dentro el niño puede sentir aquella convulsión como algo negativo hacia sí mismo. Mi madre no lo hizo con intención, se cayó por evidentemente. un accidente o pasa un accidente, ¿no? Pero el niño lo puede vivir eso como algo en contra de su propio devenir o de su propio Sí. funcionamiento, de su propio desarrollo, ¿no? Y ahí se puede producir la herida, ¿vale? Sí. Recuerdo, Sí, sí. no digo que igual no habías acabado, porque Ah, no, no, estaba, no. Sí, sí, está bien. no, que recuerdo cuando yo empecé a hablar con un psicólogo, me dijo una cosa que me resultó muy gráfica. Me dijo, a ver, Nanda, a ti tu madre o tu padre, quien sea, eh, se le puede haber caído la sartén con la que iba a hacer Ujú, la tortilla de papa con ujú, aceite hirviendo. ujú, Evidentemente lo hizo, se le puede caer sobre ti. mm, Evidentemente mm, no estaba en su intención mm, hacerte daño, mm, pero lo que no podemos hacer mm. es negar que tienes una quemadura brutal y que hay que Claro, atenderla. claro. Lo que pasa es que Pero a tengo la veces, sensación de que sí. muchos adultos, cuando tú dices, "Ah, tal", no, pero, Mm, o sea, como que no terminan de querer aceptar, porque además, bueno, esto conecta con otra cosa que también sería para otro programa, pero lo dejo aquí sobre la mesa. La mistificación de la maternidad, mm, porque pasa sobre todo con la maternidad, no mm, con la paternidad. ujú, No como es tu madre, mm, todo lo que hizo, todo lo hizo bien. No, mm. mira, perdona, pero no. Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cuestiones. Yo no puedo centrar la evolución de mi herida o el curar mi herida, no la puedo centrar en culpar a mi madre o a mi padre Evidentemente. o al perro, da Pero igual. muchas veces los seres Necesito, humanos sí, hacemos eso, sí, culpar. sí, culpar y como hay culpa, pues tiendo a la justificación y por eso no lo quiero tocar porque justifico que mamá lo hizo con buena intención. Pero ahí no está la cuestión está en que para poder crecer, yo como adulto ahora necesito hacerme cargo de ese dolor que sentí. No, la historia no está en culpar o no a mi madre, sino Sí. hacerme cargo del dolor que yo sentí y evolucionar en ese dolor. Me explico, si en aquel momento no me pude defender o no tenía recursos, ahora sí puedo tener los recursos para poder Claro. afrontar eso, ¿no? El tema de mi yo adulto, o sea, mi Sí, Nanda adulta, sí, aprende a hacerse cargo de la sí, niña que sí, aún sí, sí, tiene heridas sí, sin sí, sanar. sí, sí, sí. Pues este discurso que a ti y a Mm, mí, que yo creo, yo no, a ti te considero alguien sabio, yo aprendiz de ujú, sabiduría. Eh, para mucha gente, mm, muchísima, este discurso les pone muy incómodo, te digo, sí, al punto sí, de burlarse de, y que se mm, burle mi, yo qué sé, mi hijo de 20 años, puedo sí, entenderlo, que al fin y al cabo es muy inmaduro sí, todavía, pero que toda una mujer o un señor de 50 para arriba, mm. ¿ya? Entonces ahí voy a lo de siempre, Bueno, la edad biológica sí, es como para algo eso, accidental, para eso solo hay que leerse los mecanismos de defensa y ya está. Quiero ya, decir, todos forjamos mecanismos de defensa para defendernos de aquello que nos pudo haber pasado
que ya creo que deberíamos estar en otro nivel, ¿no? En el sentido de poder aceptar que eso pasó, por eso dije antes lo del tema del aprendiz, estamos aprendiendo y eso forma también parte del aprendizaje, el que me haya tropezado una vez con una piedra, me haya caído, me raspé las rodillas, eso me ayuda a la siguiente vez poder tener un poco más de atención en lo que estoy haciendo y también cuidarme, es decir, son tantas las cosas que alrededor salen de positivo con respecto a eso, que por eso es tan importante también mirar lo que hay, no estar viviendo siempre de eso que me pasó y que como está escondido ahí en el inconsciente, sigue saliendo, porque cualquier cosa, cualquier cadáver que metemos debajo de la alfombra termina oliendo mal. Termina oliendo mal, Sí, pero como sí, te sí. decías Por en muy la bonita entrega que sea la anterior, alfombra, sí, la ¿no? alfombra es muy Sí, sí, bonita sí. No, es que he y estudiado mucho y he sí, puesto muchas cositas encima, pintado, bla, bla, bla. sí, pero ahí Ok, sigue habiendo un ahí sigue muerto, un cadáver. Sí, sí, sí. sigue habiendo un cadáver, aunque, en fin, tú sabes también como yo que el olor de ese cadáver eh, puede llevar muchos años que Mm, la persona lo empiece a mm. detectar, porque claro, siempre puedes irte al súper, coger Sí, sí. ambientador Sí, o sí, sí. quemar sándalo, en fin, Sí, sí, sí. todo para ocultar Sí, sí, ese sí, mal sí. olor Sí, 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 que sí. te obliga, que te confronta, ¿no? Decir, Sí. oye, ya, Mm, deja de vivir ciego, ¿no? Deja sí. o sea, mira lo que tienen delante, oculto Mm, bajo capas sí, sí, oculto sí. bajo una alfombra súper bonita, pero Mm. que en el fondo, en fin, te está haciendo que toda tu casa huela fatal. Mm. La vida en ese sentido yo creo que nos da muchas oportunidades para poder observar eso, para poder ver eso, para poder darnos cuenta, ¿no? O bien a través de los hijos, o bien a través del trabajo, o bien a través de la pareja, o bien a través de los amigos. Es decir, la vida está ahí para ir confrontándonos, ¿no? En situaciones que necesitamos ir limando, porque en definitiva somos seres que necesitamos ir con una lima en la mano, siempre ir limando aspectos nuestros y asperezas que van surgiendo también de la vida, ¿no? Mira, me acuerdo en la conversación anterior que decías algo así como que frente a la crítica, a ese exceso de digitalización que nos hace estar Mm, completamente desconectados y el peligro que esto implica para nuestros niños y niñas y tal, mm, vale, pero que frente a eso tú decías, nadie ofrece alternativas, ¿no? Ahora mismo mm, acabamos de dejar sobre la mesa una realidad. Somos niñas y niños, quien mm, más, quien menos, heridos mm, en cuerpos adultos. mm, mm, Tú a estas personas que además me consta, corrígeme si me equivoco, que son una mayoría mm. frente a ese porcentaje de personas que hemos decidido mirarnos, ver nuestras heridas y empezar a sanarlas, ¿vale? A esa mayoría de personas que va por la vida, pues eso, como un zombie, ¿no? Eh, ¿Qué les propones para que se decidan a empezar a aprender a vivir como de forma plena, ¿no? Ujú. Sí, sí. Como realmente nos merecemos o Mm. como con aquello a lo que estamos llamados a vivir en Pues plenitud, a sí. disfrutar de la vida, de la naturaleza, Mm, de las relaciones mm. humanas. Yo creo que algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y además vivimos en un mundo en el que todo está señalizado, ¿no? Desde los caminos, aquí estamos ahora y los logos de De la radio Canarias autonómica, Radio, sí. sí, todo, ¿no? Tiene marcas. Pues yo creo que para poder despertar necesitamos ver las señales de nuestra vida, ¿no? Porque eh, no es lo mismo para mí que la señal me tira a la playa, que para ti que te tira para el campo, o para el otro le tira hacia esto, hacia el otro, ¿no? Es decir, en nuestra vida están las señales que nos indican por dónde salir, ¿vale? Quizás no las queremos ver, pero las señales están ahí. Hay un montón de señales que nos van diciendo, por aquí no, por allí sí. Quizás no las queremos ver. Para mí, Alexis, el ser humano es un Bueno, misterio porque ahí está el bueno, refrán de
no hay persona más ciega que Mm. aquella que no Sí, que no quiere quiere ver. ver, sí, sí. Y qué misterio, ¿cómo Pero haces cuando tienes al lado a alguien que no quiere ver? a veces, Porque eso sí que ya es su libertad, ¿no? sí, sí, sí. No, cuando no quieres ver, no quieres ver y no quieres ver y ya está, ¿no? Es decir, eh, me llama la atención cuando alguien me dice, no, es que no se da cuenta de, sí nos damos cuenta, pero a lo mejor decido o no quiero verlo de otra manera, entonces hay que respetarlo, me explico. Es Claro, decir, cada sí, quien, sí, solo, yo digo una cosa, solo tenemos una vida, estamos aquí una sola vez, no van a haber más oportunidades. Bueno, nadie ha vuelto del otro lado para sí, decir que hay más oportunidades. sí. No, En y hay principio, gente que cree que esto es una vida dentro de muchas hasta que aprende. Pero bien, bueno, incluso aunque si pero fuera esta vida que en nos lo más estaba simple tenemos tocando una vivir vida. ahora, sí. Si yo decido, yo tengo que decidir, he de decidir cómo la quiero vivir. Si quiero vivir ciego, allá yo, Sí, sí. O me si explico. quiero llevar yo el timón de mi vida Claro, e claro. ir a Sí, donde sí, sí, quiero, sí. Sí, 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 sí. o le cedo ese Sí, sí, poder, sí, sí, mira, sí. llévame tú por donde quieras. Y Yo no ahí, lo haría, desde luego, y ahí, dejárselo a otra persona. y ahí es donde entramos en una historia de lo sagrado de la vida. Es decir, una cosa que a mí me ocupa mucho en mi vida, el cuidar de que mi vida sea una vida en condiciones, sana en la mayor parte del sentido, ¿no? O de todos los aspectos de la vida, desde la comida hasta el sueño, hasta todo, hasta con quién me relaciono, de qué me rodeo, todo, cómo trabajo, qué trabajo quiero, porque hay que construir el trabajo, hay que construirlo, ¿no? Es decir, es que solo va a haber una vida, no va a haber, con 80 años yo no puedo, sí puedo, pero ¿cómo me voy a arrepentir a los 80 años de haber vivido una vida que no quería y que no me gustaba? Cuando Ay, todas las señales están ahí, ¿sabes? ya, Agüita, ¿no? Agüita, ya, porque eso. con esto de la comida, no, da lo mismo, da igual. ¿Qué? Y después, cuando, si me enfermo, después, Ya. ¿cómo echo para atrás? Pero tienes la sensación, como yo la tengo, de que cada vez hay como más información y una invitación a comer de forma consciente y no comer cualquier porquería, ¿no? Quiero decir que yo sí lo percibo cuando me meto en internet, cuando hablo con otras personas que se está poniendo mucho el foco y para bien en este sentido, en que somos lo que comemos y Sí. que por tanto es importante aprender a comer Mm, bien y si tenemos menores a nuestro alrededor, mm. darles comida saludable Mm. porque revierte directamente en nuestra salud. Y tantísimo, tantísimo, tantísimo. Ayer me hizo mucha gracia eh, por una historia particular. Mi hijo no come de todo, forma parte de su historia y de su herida también. Y ayer me hizo gracia porque llegó de su huerto, porque el huerto es de él y lo cuida él, llegó de su huerto con un tomate y un puerro. Y me dice, voy a prepararte comer. ¿Sí? Pues se prepara su comida porque comemos en modos diferentes, ¿sí? Y me dice, voy a hacer de comer, ¿no? Y voy a hacer de comer con un tomate y un puerro. Qué rico, ¿Me aceite de explico? oliva y Sí. sal y eso está delicioso. Normalmente él no come verduras, ¿no? Es decir, yo lo he respetado. Él es muy carnívoro por su historia personal, pero él empieza a aceptar otras posibilidades desde el propio cultivo de eso. Él cultiva y me lo termino comiendo yo, las verduras, Ya. ¿no? Pero él trajo su tomate y su puerro para hacerse de comer. Alexi, mira, como no hay dos sin tres, Sí. te voy a invitar a A una la tercera tercera. entrega Vale, porque, perfecto, encantado. porque me parece muy bonito que Sí, cerremos esta segunda conversación sí, hablando de algo tan importante como comer bien para prevenir sí, sí, enfermedades y para sí, disfrutar, pero nos hemos vuelto a quedar sin sí, cerrar otros temas, con lo cual perfecto, porque a mí no me gustan los números pares, no hay dos sin tres. sí. Y pues hasta la próxima, te Eso, digo. hasta la Y a próxima. ustedes que nos están escuchando, lo mismo, que tengan buenísima semana y hasta la semana que entra. Muy bien. El tiempo, media hora no da para nada, ¿no? No Sí cuando da son para temas mucho. tan Sí, nucleares, sí, sí, pero sí sí. da para mucho Sí, sí, sí. Sí. porque yo Sobre esto todo, o lo lo... interesante que me parece es que se abran interrogantes, ¿no?